Buenos días, hermanos. Qué privilegio para mí poder estar aquí con ustedes esta mañana y compartir la palabra del Señor. Realmente esta es una iglesia muy amada por nosotros. Es una iglesia emblemática en nuestro país porque es la primera iglesia bautista dominicana y hay una gran historia en este lugar. Y también, pues, como familia amamos mucho al pastor Amos Cáceres, su esposa, su familia, y agradecemos al pastor José Manuel por la invitación de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Como le dijo el pastor José Manuel, llevamos 10 años trabajando junto a mi padre allá en la iglesia bautista fundamental en Sánchez, Honduras, en la parte sur oeste de la ciudad de Santo Domingo. Y hace un tiempo el Señor pues puso en nosotros una carga por levantar una iglesia en la parte noroeste de la ciudad de Santo Domingo. Ahí, como decía él, por el kilómetro 9 de la autopista Duarte, por Carrefour, por esa zona, si usted conoce esa parte ahí de la ciudad. Es una área que está creciendo mucho a las afueras de la ciudad, y hay un grupo de hermanos de la iglesia que se trasladan desde esa área hacia otra iglesia y le toma unos 25, 30 minutos para llegar. Pues Dios ha puesto en nuestro corazón levantar una obra allá, y algunas 8 familias de la iglesia nos van a acompañar a mi familia para poder levantar esa nueva iglesia. Así que le pido sus oraciones para que el Señor siga guiando y abriendo las puertas como hasta ahora lo ha estado haciendo. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie una vez más, por favor, para leer la lectura inicial en Lucas, el capítulo 10. Bueno, si usted sabe de quién yo soy hijo, usted sabe que el pastor Agüero es de largometraje. Queremos imitarle en todo, menos en esa parte, así que ore por nosotros. Lucas, el capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vivimos en un mundo cada día más envolvente, más acelerado, con muchas ocupaciones, compromisos, responsabilidades que la sociedad ha puesto sobre nuestros hombros, que ya no tenemos tiempo para las cosas más importantes de la vida. Y una de las cosas más importantes de la vida es amar a otros. Y yo quisiera en esta mañana hablarles acerca del tema: toma tiempo para amar a otros. Toma tiempo para amar a otros. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre en esta hermosa mañana del día domingo. Padre Celestial, gracias por las alabanzas que se han entonado, gracias por el tiempo de comunión con los hermanos, y ahora pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar hablando a través de tu palabra en esta mañana, y que, Señor, tú nos ayudes a ver cuáles áreas en nuestra vida no andan como tú mandas, como tú deseas, para que podamos, Señor, en esta mañana hacer los ajustes debidos en la medida que tu Santo Espíritu nos va guiando. Toma control de este tiempo, Señor, de tu siervo, y si hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso de fe de entregar su alma y su vida a Cristo, que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Los seres humanos fuimos creados por Dios para glorificarle y para cumplir sus propósitos en este mundo.
El hombre fue creado para lograr cosas y ser productivo en cosas provechosas. Pero también el hombre y la mujer fueron creados para amar. Amar en primer lugar a Dios y en segundo lugar los unos a los otros. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es un Dios de amor. Él es un Dios personal. Él no es un espíritu únicamente, Él es un espíritu personal. Él tiene intelecto, Él tiene emociones, Él piensa, Él ama, Él siente, Él tiene un plan, Él ejecuta su plan conforme a su deseo, conforme a su voluntad, conforme a su pensamiento. Y Él nos hizo como Él para que podamos disfrutar de una relación personal con Él. El Catecismo Menor de Westminster, que es un tratado de teología muy conocido, afirma que el propósito por el cual Dios hizo al ser humano fue, número uno, para glorificarle a Él, y en segundo lugar, para disfrutar de Él para siempre. Dios nos hizo para glorificarle a Él y para disfrutar de Él para siempre. Y vemos que en Mateo 22 el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Partiendo de estos 2 grandes mandamientos, podemos decir que el amor que Dios demanda de nosotros, primero debe ser un amor relacional. Dios desea que le amemos con todo lo que somos. Dios no desea que le amemos, ¿verdad?, solamente con nuestro corazón, pero nuestra mente está en otro lugar. O que le amemos con nuestro intelecto, pero nuestras emociones, nuestros afectos están en otro lugar. O que solamente le amemos con nuestro intelecto y emociones, con nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo, lo dedicamos a otra cosa. No, Dios quiere que tú y yo le amemos por completo. Que cuando tú y yo decidamos amarle a Él, le amemos con toda nuestra atención, con todo lo que somos. Eso se llama amar de una manera relacional. Nadie desea ser amado, ¿verdad?, con la mitad de la capacidad en que debería ser amado. Ninguna esposa se complace con un esposo que le ame a medias. Ningún hijo desea que sus padres le amen a medias. Todos queremos ser amados con todo lo que el otro tiene para darnos. Y también todos somos llamados a amar a los demás con todo lo que somos. El que quiere ser amado quiere tener nuestra atención. Quiere tener todo lo que somos. Y así es nuestro Dios. Dios quiere que le amemos con todo. Un amor relacional que se relaciona con el ser que ama. Pero también Dios demanda un amor sacrificial. Porque dice que debemos amar al prójimo de la misma forma como nos amamos a nosotros mismos. Nadie aborrece su pellejo, ¿sí o no? Dice el Señor en Efesios capítulo 5. Nadie aborrece su propia carne, sino que uno se cuida, uno se protege por encima de todo. Uno se sacrifica por preservar nuestra salud, por preservar nuestra integridad física, por preservar nuestra vida. De la misma manera en que nos sacrificamos por nosotros mismos, Dios espera que lo hagamos por los demás. El amor demanda sacrificio. El amor demanda relación. Y eso es lo que vemos en la vida y en el ejemplo de Cristo. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para cumplir la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a cumplir la misión que el Padre le delegó a Él. Y Él siempre estaba enfocado en la obra, enfocado en la misión, enfocado en el propósito por el cual Dios lo mandó a este mundo. Sin embargo, eso no evitó
que el Señor Jesucristo siempre tomara el tiempo para amar a otros. En su paso por este mundo, en el camino a hacer la voluntad del Padre, Él siempre tomaba el tiempo para prestarle atención a los demás, para relacionarse con los demás. Alguien decía que Jesús siempre caminaba lento entre la multitud. ¿Usted se da cuenta de eso? Que Jesús caminaba tan lento, Él siempre estaba caminando, Él nunca se detenía, Él nunca perdió el tiempo, Él siempre estaba marchando hacia adelante, pero Él lo hacía de tal manera que no atropellaba a los demás por su paso para lograr sus objetivos, sino que en su camino a lograr sus metas, propósitos y objetivos, Él siempre tenía tiempo para otros. En ese sentido, Él no era egoísta. Él era un hombre que amaba a los demás. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Jesús presenta, que Lucas presenta a Jesús siempre metido en las casas de las personas. ¿Usted ha leído el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas? Es el Evangelio que en más ocasiones presenta a Jesús cenando en una casa. Presenta a Jesús conversando con personas en su casa. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, algunos han entendido que se debe a que Lucas tenía una profesión, además de ser cristiano. ¿Qué era Lucas? Era un médico. Y los médicos en aquella época, y hasta hace poco, no tenían un consultorio donde la gente iba a consultarse, sino que los médicos tenían un maletín, como el doctor Chapatín. ¿Ustedes recuerdan el doctor Chapatín? Que iba con su maletín lleno de todos sus instrumentos, y él iba, el doctor, casa por casa, a hacer visitas a los pacientes en su casa. Él caminaba por el vecindario y si alguien tenía alguna dolencia lo llamaba y él iba y lo atendía y lo chequeaba en su casa, porque no tenían un consultorio como hoy día tenemos, que pagan millones de pesos para poder comprar un consultorio en una clínica. Eso es súper costoso. Así que no se queje mucho si le cobran 1,000 pesos de diferencia o 1,500 pesos de diferencia, porque tienen que pagar mucho dinero para poder tener un consultorio en un centro médico reconocido. Pero quizás por eso a Lucas le llamaba la atención el gran ministerio que Cristo tenía en las casas. Rápidamente, Lucas capítulo 4, versículo 38, vemos a Jesús en la casa de ¿quién? Lucas 4:38, en la casa de Simón Pedro. ¿Usted recuerda qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Jesús en la casa de Simón Pedro? Lucas 4:38. Él hizo un milagro. Él sanó ¿a quién? A la suegra de Pedro. Por eso algunos estudiosos dicen que esa fue la razón por la que Pedro lo negó 3 veces. Porque sanó a su suegra. Bueno, es una posibilidad. No sabemos si a partir de ahí Pedro le guardó cierto rencor al Señor. Pero lo cierto es que la primera parada que encontramos del Señor en una casa, en Lucas, lo encontramos en la casa de Simón Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 29. Lo encontramos en la casa de Leví, un publicano, que se convirtió más adelante ¿en quién? En Mateo, el evangelista. Pero antes de él convertirse, el Señor lo ganó en su casa. Y cuando él recibió al Señor, él invitó a todos sus compañeros, colegas publicanos para que escucharan el evangelio de Cristo. Y no le importó a Jesús que la gente lo criticara por haber ido a compartir con alguien que para la sociedad judía era alguien que estaba, ¿verdad?, alejado, aislado por los demás, marcado porque
eran considerados gente, y lo eran realmente, ladrones, gente corrupta, y nadie quería saber de los publicanos. Y nadie se juntaba con los publicanos, pero a Jesús no le importó no solamente juntarse con publicanos, sino incluso ir y entrar en la casa de un publicano y sentarse a la mesa a cenar con unos publicanos, como pasó en el caso de Leví. Lucas 7:36 encontramos también otra visita del Señor a una casa. En Lucas 7:36, Él va a la casa de Simón el fariseo, y ahí es, en la casa de Simón, cuando Él está sentado a la mesa de este fariseo, que viene una mujer desconocida, y esta mujer derrama un frasco de alabastro, un perfume que era costosísimo en aquella época, y lo derrama por completo sobre los pies de Jesús, y enjuga con sus cabellos y besa los pies de Jesús y los unge con perfume. Y esta mujer llegó a ser María, la hermana de Marta. Pero también en Lucas capítulo 8, versículo 41, encontramos a Jesús en la casa de Jairo. Y ahí, ¿verdad? En la casa de Jairo, el Señor resucita a la hija de Jairo. Y entonces llegamos al capítulo 10 y encontramos que Jesús, como era su costumbre, se desvía del camino y entra en una aldea y va a la casa de una mujer llamada Marta y su hermana María, las cuales le reciben en su casa. Pero como ustedes ven, aunque Jesús estuviera ocupado, Él siempre tomaba el tiempo cada día para amar a los demás, para compartir con las personas, para conversar con las personas, para prestarle atención a las personas, para tener comunión con otros. Y hermanos, te lo digo, somos llamados como cristianos a seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo, no el ejemplo de este mundo. No podemos montarnos en el mismo desenfreno y en la misma vida acelerada, sin propósito y vanidosa de este mundo. Una vida vacía, una vida sin sentido, una vida egoísta. No podemos seguir el mismo trajín que este mundo lleva hacia el matadero, hacia la perdición. No, hermanos, usted y yo hemos sido redimidos de esa vida de vanidad que recibimos en este mundo y que vemos en este mundo, y el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado a caminar en otra dirección, nos ha llamado a caminar distinto, nos ha llamado a caminar no al ritmo acelerado de este mundo, sino al ritmo de Dios, al ritmo de Cristo. Y el Señor no anda deprisa, porque Él quiere aprovechar cada minuto en esta tierra, porque Él sabe que su partida está próximo. Hermano, no sabemos cuándo te tocará a ti y a mí partir de este mundo. Por eso tenemos que aprovechar cada momento, porque la vida en Cristo tiene propósito. Amén. No lo desperdicies. ¿Sabe qué? La salvación no se pierde. Amén. ¿O usted cree que se pierde la salvación? Pues al final del culto, espéreme para yo explicarle y darle las buenas nuevas y quitarle esa carga de encima, que la salvación no se pierde, pero la vida sí. Usted como cristiano puede perder esta vida en vanidad, en cosas que no tienen sentido, que no aprovechan, y al final llegar al cielo con las manos vacías. No traerle fruto a Cristo, sino simplemente desperdició su vida aquí en la tierra porque no supo cómo aprovecharla. Y Cristo nos enseña que un hombre le pudo sacar el máximo a la vida con tan solo 33 años.
Y usted y yo anhelamos vivir el doble de eso o el triple de eso, ¿verdad? Yo anhelo vivir 90, 100 años, lo que Dios quiera. Pero yo quiero aprovechar cada año que Dios me da aquí en la tierra y saber vivir una vida de calidad espiritual a la altura de Cristo. De manera que Jesús aprovechó cada momento de su vida para hacer la voluntad del Padre, para cumplir los propósitos de Dios, pero también para, en su paso por la vida, no atropellar a los demás en su búsqueda de sus deseos o sus planificaciones o sus metas, sino que en el camino Él disfrutó e hizo a otros disfrutar con Él su peregrinaje de vuelta a la casa del Padre. Jesús siempre tomaba el tiempo para compartir, para amar a los demás. Y vemos aquí que usted conoce esta historia de Marta, ¿verdad? Y María. Usted sabe que, como dice el versículo 39, Marta tenía una hermana llamada María que inmediatamente Jesús se sienta, ella se sienta a los pies de Jesús, deja todo lo que estaba haciendo y le presta atención a este distinguido visitante en su casa y escucha con atención las palabras de Jesús. Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Marta, en vez de valorar, ¿verdad? Y quizás no pudiéramos ser tan duros con Marta porque puede ser que ella estaba ocupada tratando de preparar algo para el Señor, alguna cenita rápido, o quién sabe si Jesús llegó en mal momento. Quizás Jesús llegó en mal momento. Quizás era la hora de Marta lavar la ropa. Quizás era la hora de Marta hacer el aseo de la casa. Y Jesús, ¿cómo estaba ahí? Interrumpiendo, ¿verdad? Interrumpiendo la rutina. Quizás ya Marta había llegado del trabajo y era las 6, 7 de la noche y era el tiempo para ella hacer los quehaceres de la casa que no había podido hacer en el día. Y Jesús se aparece en ese momento cuando ella estaba ocupada en sus quehaceres e interrumpe su rutina de vida. Y entonces, al ver a María sentada, muy tranquilita y con toda la cosa encima de la casa, ¿cuál es la reacción de Marta? Se molesta. Dice, pero mira esta sabia. O sea, yo fajada aquí con todo lo que hacer, tratando de preparar algo al maestro, de agradar al Señor, y ella ahí tranquilita, ¿verdad? Como somos los hombres, que mientras está la esposa fajada, nosotros estamos viendo televisión. Amén. A los hombres no les gustó eso. Hombre, tenemos que ayudar a otras mujeres. Amén. ¿Cuántos aprendieron a fregar durante la pandemia? Pues estábamos en la casa, no estábamos trabajando, estábamos en la casa todo el tiempo. Pocas manos vi ahí. Se supone que uno de los beneficios yo vi de la pandemia es que obligó a muchos hombres a tener que, ya que tú estás aquí en la casa, ponte a hacer algo, ¿verdad? Y muchas mujeres, ¿verdad?, ayudaron a sus hombres a aprender a cocinar, y los hombres comenzaron a involucrarse en los quehaceres de la casa, que lamentablemente tenemos una mentalidad incorrecta en nuestro país, que eso es de las mujeres, que eso, no, eso es de ambos, porque tú comes, tú ensucias, y de igual manera tú tienes que compartir, ¿verdad?, los quehaceres, porque es tu casa, al igual que ella, y ambos son un equipo. Amén. Pero vemos que Marta se molesta con Jesús y le reclama al Señor de que el Señor es insensible, que el Señor, ¿cómo va a ser? Que el Señor sabe que está afanada y deja a María ahí y no le dice, ve, ayuda a tu hermana. Y Jesús le dice una gran verdad, versículo 41, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte que María había escogido? Bueno, al estudiar el contexto y los capítulos que continúan en el libro de Lucas, entendemos que la buena parte que María había escogido era sentarse a los pies de Jesús a oír la palabra de Cristo.
Y la posición que ella tenía, que ella adoptó, era la posición acostumbrada de un discípulo, mostrando respeto y reverencia ante su maestro, ante su rabino, para escuchar sus palabras, sus enseñanzas. Y sabemos que Lucas, que escribe este evangelio, utiliza esta historia de María y Marta, mostrando, ¿verdad?, que Cristo exalta la actitud de María de sentarse, de haber escogido sentarse a escuchar las palabras de Cristo, para introducir una sección del libro de Lucas que presenta las enseñanzas de Jesús. Si usted ve en los capítulos 11 hasta el capítulo 18 de Lucas, encontramos una serie de sermones y enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos, y por eso entonces Lucas utiliza esta historia para introducir esta sección didáctica del Evangelio de Lucas, diciendo que la cosa más importante en la vida debe ser escuchar, oír la palabra de Jesús. Por encima de todo. Esa es la parte buena que María había escogido y que es necesaria. Sin embargo, yo creo, hermanos, que aquí también encontramos otras lecciones que podemos aprender y aplicar en nuestra vida, en esta historia de María y de Marta. Yo entiendo que además de la importancia de escuchar la palabra del Señor, también podemos aprender en esta historia la importancia de valorar y priorizar nuestras relaciones en la vida por encima de todo. Amén. Tenemos que aprender, los cristianos, de todas las personas en este mundo, a valorar, a apreciar y a priorizar nuestras relaciones por encima de todas las cosas. Eso es lo que estaba en el corazón de María. Ella valoró el que el Señor estuviera ahí, y ella no se quiso perder eso por nada del mundo. No solamente por escuchar la palabra de Cristo, sino para estar en comunión con Cristo y poder disfrutar de esa relación con el Salvador. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es valorar nuestra relación con el Señor por encima de la religión y los ritos. Tenemos que valorar nuestra relación con el Señor por encima de la religión y los ritos. Isaías 29:13, el profeta Isaías, Dios habla a Israel a través de su siervo y le reclama a Israel vez tras vez que Israel priorizaba y valoraba más la religión judía y los ritos de la ley por encima de la relación con el Dios que ellos adoraban. Que para ellos era más importante los holocaustos y las ofrendas que deleitarse en su relación con Dios. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que tradición. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado de generación en generación, pero ellos no han aprendido a conocerme, ellos no han aprendido a amarme, ellos simplemente me temen porque así sus padres lo hicieron y porque es la costumbre y porque nacieron en una familia judía, en la nación de Israel, y sabían que ese era el Dios de ellos y tenían que cumplir con su Dios, pero ellos no tenían una relación personal con ese Dios. Y hermanos, ¿cuántos cristianos hoy día lo que tienen es una religión y no experimentan una relación con el Señor? Se contentan, se conforman con simplemente cumplir con el Señor, cumplir con las costumbres religiosas, cumplir con los ritos, con las cosas que siempre se hacen para agradar al Señor, pero el Señor
además de eso, lo que Él más desea es a ti, es a mí. El Señor no nos salvó para que tú y yo le estemos rindiendo un culto vacío a Él, un culto frío, un culto de manera... No para que simplemente vivamos como queramos y utilicemos todo lo que nos ha dado para vivir a espaldas de Él, no. Dios nos hizo y nos ha dado todo para que lo disfrutemos en Él, no fuera de Él. De igual manera, Él nos ha salvado para que seamos un pueblo para Él. Él nos ha consagrado para Él. Él nos ha santificado para Él, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Porque Él quiere ser coro con nosotros. Los jóvenes entienden eso, los más adultos no entienden eso. El Señor nos ha salvado para que seamos su pueblo, para que podamos disfrutar con Él, porque ya Él ha quitado la separación que había entre nosotros y Él, que era el pecado, a través de la sangre de Cristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, que es la propiciación por nuestro pecado, de manera que podemos acercarnos libremente ante Él con confianza, confiando en la obra de Cristo en la cruz. Y por medio de Cristo podemos con confianza acercarnos a Él, sabiendo que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y ahora podemos disfrutar plenamente de Él y Él de nosotros. Pero los cristianos no valoramos nuestra relación con Dios, sino que simplemente valoramos ser cristianos cuando lo que Dios quiere que valoremos es ser hijos de Dios. Y eso fue lo que precisamente Jesús vino a enseñarle a los judíos. De que Dios está cansado de la religión. Lo que Dios quiere es una relación contigo. Dios te quiere a ti. Dios me quiere a mí. Y eso va a ser el cielo. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6. Y el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga, en el culto, en la iglesia, en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya esa es su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Dios, a tu deidad. No, ora a tu Padre. Ni siquiera ora a tu Creador. No, ora a tu Padre, porque ese Creador, por medio de la obra de Cristo, es tu Padre ahora, y tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no quiere que tú lo veas ya como solamente como el Creador, como la deidad. No, Él quiere que tú entiendas que ahora tú y yo tenemos una relación directa con Él, una relación íntima con Él, por medio de Jesucristo. Ahora Dios es nuestro Padre y tú y yo somos sus hijos, y Él es que nos dice, yo soy tu Padre. Yo te engendré espiritualmente. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo quiero que tú entiendas que ese es el tipo de relación que yo quiero que tú tengas conmigo. Deja de acercarte religiosamente a mí. Entiende que yo soy tu Padre y ven a mis brazos y derrama tu alma delante de mí y cuéntame lo que te pasa. Yo soy un Padre que tiene tiempo para ti. No soy un padre que está ocupado, tan ocupado que no tengo tiempo para escuchar tu clamor, para escuchar tus preocupaciones. Tú me importas, dice la palabra del Señor, echando toda ansiedad sobre Él porque le importamos. Él tiene cuidado de nosotros. Marta realmente se equivocó al reclamarle a Cristo que Cristo no le importaba. Claro que sí. Pero lo que Cristo quería que Marta entendiera, que por encima de todas las cosas, lo que Dios desea es conversar contigo y tú con Él.
Él no vino para que tú le agrades. Él no vino para comer. Él lo que vino para compartir, para hablar contigo. Y tú estás perdiendo el poco tiempo que Jesús te puede dar, porque tiene una agenda, y Él tiene una agenda. Lo estás perdiendo en la cocina cuando debe estar aquí. Porque dicen los estudiosos que esa fue la última casa que Jesús visitó antes de ir a Jerusalén a morir en la cruz. Tú no sabes, hermano, el tiempo que nos queda. No digas, no hay tiempo. No, tú no sabes, hermano. Tenemos que aprovechar el tiempo, número uno, para disfrutar de nuestra relación con Dios. Hermano, Dios se complace que tú y yo seamos fieles, viniendo los domingos, los miércoles, en los ministerios, diezmando. Claro que sí, Dios quiere que seamos buenos cristianos, pero lo que más Él desea es que entendamos que Él quiere que seamos buenos hijos de Él. No te conformes con ser solamente un buen cristiano. Más importante, valora tu relación con tu Padre Celestial. El salmista David escribió en el Salmo 5, versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dios cada día nos está esperando, hermano. ¿Y cuántos de nosotros dejamos a el Señor esperar porque tenemos cosas más importantes? Aún los pastores. El pastor Amós, tuve el privilegio de tenerlo a él en mi presbiterio de mi ordenación como pastor. Y una de las áreas que él y otros pastores me enfatizaron es que yo nunca puedo descuidar mi devocional, mi relación con Dios, mi tiempo a solas con Dios por el ministerio. No puedo hacerlo, porque sin eso no hay ministerio. Porque es como dando agua de una cisterna que está vacía. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y la única manera de yo recibir de Dios es pasando tiempo con Él, entendiendo que antes de ser pastor, yo soy un hijo de Dios. Antes de ser cristiano, yo soy un hijo de Dios. De manera, hermano, que lo que Dios desea es a ti. Él te salvó para que tú y yo seamos para Él. Él quiere que le amemos con todo. No pongas nada en tu vida cristiana por encima de tu relación personal con Dios. Aprende a deleitarte en Él. David escribió, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Aprendamos a estar a solas con Dios. Hemos llegado a un punto que no sabemos cómo estar solos. Necesitamos siempre compañía, necesitamos siempre un celular en la mano, o televisión, o música. No sabemos cómo estar solos. Y dice la Biblia que tenemos que aprender, en muchos momentos tenemos que aprender a guardar silencio, a estar en silencio, a estar solo. Jesús continuamente Jesús tomaba tiempo para amar al Padre, para estar a solas con el Padre. El ministerio nunca fue un obstáculo para Cristo cultivar, valorar y desarrollar y priorizar su relación con su Padre Celestial. Él siempre tenía tiempo para su Dios. Él siempre tenía tiempo para su Padre Celestial. Hermano, usted y yo siempre tenemos que tener tiempo para Dios. Toma tiempo para amar a Dios. Y amar a otro es pasar tiempo con esa persona, es prestarle atención, es disfrutar de Él y Él de nosotros. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 3:20? Un pasaje que usamos mucho para evangelizar. Dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice Él? Lo que Él siempre ha hecho. Él lo quiere seguir haciendo ahora, no en una casa, sino en nuestro corazón, que es su casa. Amén. ¿Tú sabías que la casa de Dios es nuestro corazón? ¿Sabías eso? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La casa de Jesús es nuestro corazón. Desde el día que tú y yo decidimos aceptarlo como nuestro Salvador y Señor, Él vino a morar en nuestro corazón. Y Él dice que cada día está llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús lo que quiere hacer siempre es lo que siempre Él ha hecho con aquellos que Él ama. Sentarse a comer, a cenar, a compartir con Él.
Y a veces usamos este pasaje para incrédulos de salvación. Mira, Jesús está llamando a tu corazón. No. ¿A quién Jesús le está diciendo estas palabras? A una iglesia de gente muy ocupada por serle fiel a Él, por servirle a Él, que no tenía tiempo para pasar tiempo con Él. Y estaban tan ocupados sirviendo a Cristo que lo habían sacado de su vida. Y lo que tenían ahora era una religión y no una relación con el Señor. Pero en segundo lugar, tenemos que valorar nuestra relación con los demás por encima de las responsabilidades y los recursos materiales. Tenemos que priorizar, valorar nuestra relación con los demás por encima de las responsabilidades y los recursos. Marta tenía muchas responsabilidades, pero esto no era tiempo para eso, era tiempo para el Señor. Ella no entendió eso. Ella tenía muchos recursos y quería con esos recursos agradar a Cristo, pero lo que Cristo quería era simplemente pasar tiempo con ellos. A veces pensamos que por nuestros recursos podemos impresionar al Señor, podemos impresionar a otros, cuando lo que los demás desean no es nuestro dinero, nuestros recursos. Lo que la gente necesita es que tú y yo nos demos a ellos, que tú y yo le prestemos atención, que los amemos. Queremos comprar a la gente con dinero, con recursos, cuando lo que la gente nos quiere a nosotros. A veces uno como esposo se pierde en eso y gasta mucho dinero en balde. Y yo digo, wow, pero sí, me hubiera ahorrado mucho dinero si simplemente yo hubiera escuchado lo que ella quería. O sencillamente si yo hubiera entendido que lo que ella quería era a mí, un rato para ella. Y yo tratando de impresionarla y que sé yo qué, cuando lo que ella me quería era a mí, un rato para estar conmigo. Y nos dejamos llevar por la manera de pensar de este mundo. Y comenzamos a priorizar nuestras responsabilidades y recursos por encima de la gente. Y comenzamos a atropellar a la gente que deberíamos amar con tal de cumplir nuestras responsabilidades, con tal de cumplir nuestras metas y propósitos, con tal de adquirir recursos. El Señor nos manda en su palabra que Él desea que valoremos las relaciones con los demás por encima de las responsabilidades y los recursos. A Dios le interesa que le sirvamos, pero también que le amemos. Dios quiere que sirvamos a los demás, pero también que amemos a los demás. Cuando Él llamó a Pedro a apacentar a sus ovejas, 3 veces Él le dijo: Pedro, ¿me amas? Antes de decirle, apaciente mis ovejas, lo primero que Él quería saber si Pedro le amaba. ¿Y cuántos pastores se enfocan tanto en el ministerio que no aman a la gente a la que sirven? Y no aman al Dios en nombre del cual sirven. Se pierden en eso, se enfocan en lo material, se enfocan en la responsabilidad y pierden de vista la relación con Dios y con los demás. Amor es compañerismo, amor es comunicación, escuchar a los demás. En la iglesia, hermanos, no vengas y salgas sin hablar con los demás. Estamos aquí para amarnos unos a otros. Estamos aquí para hacer de bendición a otros. Jesús dijo en San Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos unos a otros. ¿Usted conoce los nombres de los hermanos de esta iglesia? ¿Usted toma el tiempo los domingos para amar a sus hermanos de la iglesia? ¿O solamente lo usan para que oren por usted? Pero usted no está aquí para recibir solamente, estamos aquí todos para dar. Las iglesias, hermanos, cristianas, no somos un templo religioso, somos una familia de la fe, amén. Somos una familia. Aprendamos a ser familia, hermano. Aprendamos a conocernos. Ahora con la plantación de esta nueva iglesia he aprendido más que nunca eso.
Y aunque esos hermanos que nos van a acompañar, son unos 25 hermanos de la iglesia que viven en esa zona todos, tenemos tiempo conociéndolo en la iglesia, pero los libros y le aconsejan a uno cuando va a comenzar una iglesia nueva a tener reuniones con ese grupito plantador y tener incluso solamente actividades de confraternidad y ya. ¿Para qué es eso? Para estrechar los lazos. Y mi esposa me decía, pero ¿para qué hacemos esta cena, esta comida, si todos nos conocemos? Yo dije, no te creas que se conocen unos a otros. Se ven en la iglesia, pero no se conocen como se van a conocer ahora, que vamos a estar solitos los 30, los 25, juntos ahora, solos por ahí, plantando una nueva iglesia. Antes de yo salir con ellos a plantar, yo necesito que seamos una familia de la fe. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bautista Comunidad de Vida. Queremos ser una comunidad de creyentes y una familia de la fe. Y eso es lo que Dios desea, hermanos, para cada iglesia. En la casa, toma el tiempo para amar a tu familia. Amén. Nunca digas, estoy tan ocupado para amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Y qué es amar? Mira, te compré esto. Mira, hay comida en la nevera. Mira el pasaje. Eso es amor. No. Amor es relación. Amén. Amor es compartir. Amor es dejar todo lo que estoy haciendo como hacía Cristo y sentarme como humanamente con alguien ahí, solamente a compartir y hablar y tener comunión con esa persona y cenar con esa persona. Toma tiempo para amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Cuántas personas se enfocan y en esta vida en ser buenos profesionales y se convierten en malos padres, malos esposos, malas esposas? Tratan de encontrar su identidad en el lugar equivocado, en el trabajo, en mi profesión. Yo soy médico, abogado, y eso es lo que me da a mí valor. No, lo que te da valor es que tú eres un hijo de Dios, salvado por su gracia. Y antes que ser abogado y médico y lo que tú quieras que tú llamar, tú eres, si eres casado, esposo. Y tú eres padre. Y al final, esa va a ser tu mayor responsabilidad, que Dios te va a realmente a juzgarnos a nosotros. No es si fuimos buenos profesionales, es si fuimos buenos hijos de Él y buenos padres y esposos. ¿Cuántos buenos cristianos en la iglesia, malos padres en la casa? Buenos cristianos en la iglesia, malos esposos y esposas, porque aman a la iglesia, aman a los hermanos que no viven con ellos, pero aborrecen a aquellos que viven con ellos. Y lo aborrecen porque o tú amas o aborreces. Tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O tú estás amando o estás aborreciendo. Cuando tú no dedicas tiempo para tu esposa, tú la estás aborreciendo. Cuando tú no tienes tiempo para tu esposo, tú lo estás aborreciendo. Cuando tú no tienes tiempo para tus hijos, lo estás aborreciendo y los estás alejando del amor de Dios. Porque tú y yo somos llamados a representar el amor de Dios en su vida. Y si ellos no pueden ver amor en gente que lo ve, o sea, ¿cómo podemos decir, cómo nos van a creer que amamos a quien no vemos si no amamos a lo que vemos? Dice Primera de Juan. Tú amas a Dios a quien no ves y a mí me aborreces a quien me ves todos los días de tu vida. Pues tú no amas a Dios, tú estás mintiendo, tú eres un hipócrita y yo no quiero nada que ver con tu Dios, ni con tu religión, ni con tu fe. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban no en el cielo, sino en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, esa frase encierra mucho. Puede ser hasta el fin de su día aquí en la tierra, cuando partió al cielo, o hasta el límite. ¿Cuántos esposos están amando a sus esposas a medias? ¿Cuántos padres son padres a medio tiempo? No hemos aprendido que el amor demanda sacrificio y relación, y amar a otros es
amarlo con todo lo que somos. Viendo televisión ahí y la esposa hablándole, pero mi amor, yo te estoy oyendo, sigue hablando. En el celular ahí, y le dijo, papi, porque tengo una pregunta, sí, yo estoy oyendo, habla. Suelta eso, presta atención. Suelta eso, ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tu Dios. Dios confió en Abraham, no porque Abraham iba a ser un buen cristiano, sino porque Dios sabía que Abraham iba a ser un buen padre. Y en Génesis capítulo 18, versículo 19, dice que porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que además de ser un buen cristiano, un buen siervo de él, Abraham iba a tomar el tiempo para ser un buen padre, para amar a sus hijos y guiarlos a la verdad. Pero hermano, también en la calle, toma tiempo en la calle para amar a otros. No ande en la calle como todo el mundo anda, acelerado, atropellando al otro. La gente anda atropellándose uno con otros. Esto es increíble, hermano. Uno no puede andar en la calle porque hoy cuando veníamos a la iglesia, en la autopista de las Américas, yo andaba con un temor porque... y antes en el elevado ahí de la 27, en todos los lugares, donde quiera que uno va, la gente lo que te quiere es pasar por encima. Y así vivimos todos los seres humanos, solo enfocados en lo que queremos y nos importa quién está a nuestro alrededor, y vivimos atropellando a la gente a la cual el Señor nos manda a discipular. Porque los cristianos somos llamados a salir de este lugar a discipular a esa gente que está allá afuera. No hacer conversiones, es hacer discípulos. Una de las cosas que he estado meditando mucho últimamente es en eso. La gente no está buscando religión, la gente está buscando relación. Lo que lleva a la gente a nuestra religión es la relación. De hecho, aún a las sectas falsas, eso es lo que lleva a la gente. Porque si hay un grupo que es de lo que más terribles en cuanto a la doctrina y sus enseñanzas, pero los más eficientes cuando discipulan son los testigos de Jehová. Porque ellos no van, como nosotros los bautistas, a buscar un convertido. Y si no se convirtió, nunca más piso esa casa, nunca más paso por ahí. Se acabó. No. Esa gente no va a buscar una decisión. Esa gente va a buscar un discípulo. Y hacer discípulos no es un evento, es un proceso de toda la vida. De manera que aún al evangelizar a los demás, tenemos que hacerlo a través de una relación con esa persona. Jesús salvaba a la gente primero a través de una relación con esa persona. Le decía, se preocupaba por sus necesidades físicas, materiales, incluso antes de la salvación, porque al paralítico que lo bajaron, lo primero que él dijo, ¿verdad? Bueno, ahí le dijo, tus pecados se han perdonado, y después dijo, sé sano, ¿verdad? Pero siempre está enfocado en la necesidad de la gente. Y hermanos, no vayamos solamente con nuestra agenda. Si te quieres convertir a Cristo, no, pues se acabó. No. O sea, tú me estás usando para agregar números a tu iglesia, o tú me estás buscando porque tú quieres mostrarme amor, porque la gente está buscando amor, hermano. Está buscando gente que le ame y que le muestre a un Dios que lo ama. No que lo usen para sus propósitos humanos, porque Dios no ama porque nos usa. Dios simplemente quiere amarnos y ya. Sí, Él nos hizo para glorificarle a Él, pero Él también nos hizo para que disfrutemos de Él y Él de nosotros. ¿Sabe qué? En el cielo, el objetivo del cielo es que Dios no quiere tener ningún tipo de obstáculo para poder amarnos con todo lo que Él es y que tú y yo le amemos con todo lo que somos. Porque en el cielo, hermano, no habrá hospitales. Amén. En el cielo no habrá pecado,
En el cielo no habrá trabajo, televisión, compromisos. No habrá nada de eso. En el cielo solo tenemos usted y Dios. Amén. Pero no hay que esperar llegar al cielo para disfrutar de eso. Dios quiere que, igual que Jesús, entendamos que siempre debe haber tiempo para Él y para los demás. Vamos a orar.